Buenas, ¿ven mi pantalla? Sí, doctor. Buenas. Ok, muy bien. Bien, entonces vamos a hablar de taquiarritmias y hemos hablado de bradiarritmias. Las taquiarritmias tienen diferentes mecanismos, ya sabemos que pueden ser producidos por arritmias, por aumento de la automaticidad, por actividad gatillada y hacia despolarizaciones, postdespolarizaciones tempranas o tardías, y por el mecanismo de reentrada, ¿no? Las despolarizaciones prematuras las vamos a considerar dentro de las taquiarritmias, puesto que pueden inducir taquicardias sostenidas o no sostenidas, ¿no? Y estas pueden ser de origen miocárdico, es decir, por los mecanismos que hemos señalado, por reentrada. Normalmente hablamos de taquiarritmia cuando la frecuencia ventricular es mayor de 100 por minuto. Sin embargo, existen limitaciones de esta definición. Por ejemplo, una fibrilación auricular es una taquiarritmia, pero ocasionalmente, ya sea en forma natural o medicamentosa, puede estar con una frecuencia ventricular menor de 100, ya sea como digo, por cuestión medicamentosa o en forma natural puede tener menos de 100 la frecuencia ventricular en un paciente con fibrilación auricular. Y en otras situaciones, por ejemplo, en estructuras como las de His pueden tener frecuencias cerca de 70, 80, lo cual no es normal, y en esas situaciones hablamos de taquicardia, de la unión auriculoventricular. Entonces, es muy importante tener en cuenta estas limitaciones. Las manifestaciones de las taquiarritmias pueden parecerse mucho a las manifestaciones de las bradiarritmias que ya hemos revisado. El paciente puede tener palpitaciones, dolor torácico, compromiso hemodinámico, mareos o síncope. Entonces, pueden tener manifestaciones muy similares. Las técnicas de diagnóstico también ya las hemos revisado. El electrocardiograma resulta muy útil tanto en reposo como durante la taquiarritmia. Ocasionalmente incluso es obligatorio contar con el electrocardiograma durante la taquiarritmia para poder ofrecerle al paciente un tratamiento adecuado. El ecocardiograma es útil con el objeto de establecer si existe cardiopatía de fondo, cardiopatía estructural de fondo. Ya sabemos cuándo debemos hacer un Holter o una prueba de esfuerzo, porque existen arritmias desencadenadas por el esfuerzo, y el monitor implantable, que en la actualidad casi no se utiliza. Los mecanismos ya hemos revisado, como hemos dicho, entonces un aumento de la automatización de esta propiedad especialmente del nódulo sinusal, que nos puede producir taquicardia sinusal. Entonces, cuando aumenta la pendiente de despolarización, aumenta la frecuencia. Cuando la pendiente de despolarización se hace más horizontal, como por ejemplo por la acción de la acetilcolina, disminuye la frecuencia, y la pendiente de despolarización aumenta cuando aumenta la actividad del sistema nervioso simpático. Las postdespolarizaciones sabemos que pueden producir taquiarritmia, sobre todo de naturaleza ventricular. La postdespolarización temprana está en relación a el desarrollo de taquicardia ventricular tipo torsión de punta o taquicardia helicoidal, y las postdespolarizaciones tardías en relación a la isquemia, intoxicación digitálica, que se asocian también a arritmias malignas, taquicardia o fibrilación ventricular. El mecanismo más frecuente de la inducción de taquiarritmias es el mecanismo de reentrada, del cual ya hemos hablado. Ya sabemos que existe una vía de conducción lenta, una vía de conducción rápida. La vía de conducción rápida tiene un bloqueo
unidireccional, y este bloqueo unidireccional asociado a la vía de conducción lenta permite la circulación continua de un impulso eléctrico desencadenando taquiarritmias. Las extrasístoles, las podemos, como hemos dicho al inicio, las vamos a incluir dentro de las taquiarritmias, puesto que producen palpitaciones, pueden producir dolor torácico, sensación de mareo, palpitaciones, dolor torácico, sensación de mareo, y también pueden desencadenar taquicardias supraventriculares o ventriculares sostenidas, ¿no? En este caso, en este trazado, estamos viendo una extrasístole supraventricular que se caracteriza, la extrasístole supraventricular se caracteriza porque produce un QRS estrecho, un QRS que se parece bastante al QRS que lo precede y una pausa compensadora incompleta. Eso se refiere a que este espacio del primer QRS a la extrasístole y de la extrasístole al siguiente QRS es menor a 2 veces el espacio este. Si este espacio lo consideramos A y este espacio de aquí a acá B y de este espacio de aquí a acá C, simplemente diríamos que 2A es menor que B más C. Y eso se llama pausa compensadora incompleta. Las extrasístoles supraventriculares generalmente están precedidas de una onda P, y en realidad es esa onda P que precede al QRS, es la extrasístole supraventricular, ¿no? Y tienen esas características. Si ustedes son un poco acuciosos, pueden decir que aquí está la onda P. ¿Dónde? Miren esta onda T y miren una configuración de esta onda T. La extrasístole supraventricular está cayendo en la onda T y la está modificando en su trazado. Acá es bastante más claro. En realidad, esta es la extrasístole supraventricular que está ocasionando este complejo QRS, esta despolarización ventricular. Entonces, nos damos cuenta que ha ocurrido una extrasístole supraventricular por las características del QRS, estrecho, menos de 0,12 segundos, se parece mucho al QRS que lo precede, y la pausa compensadora es incompleta. Abajo también tenemos extrasístoles. Una extrasístole supraventricular con una condición especial. Onda P, QRS, y esta onda P, que no se parece en nada a la onda P normal, un PR un poco más prolongado y que está originando este QRS con imagen de bloqueo de rama derecha. Esto se llama extrasístole con conducción aberrante, pero es un QRS ocasionado por una extrasístole supraventricular. ¿Cuál es la extrasístole supraventricular? Esta, la que ha originado la onda P y está dando origen a este complejo QRS. Observen que aquí, francamente, la pausa compensadora es incompleta. El cuadro clínico de estos, como les dije, suelen producir palpitaciones. Se presenta hasta en el 50% de la población normal sin ningún tipo de cardiopatía, y cuando están asintomáticos los pacientes, y esto es un hallazgo electrocardiográfico, es preferible no administrar tratamiento. Es preferible no darles tratamiento. Si el paciente está muy sintomático, sobre todo con palpitaciones, los beta bloqueadores se vuelven en la droga de primera elección. Tal vez la arritmia más frecuente a nivel mundial, no tal vez, sino la arritmia más frecuente a nivel mundial, ya la hemos comentado, ya la hemos hablado, ya la conocen ustedes, es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular, que electrocardiográficamente se caracteriza por ausencia de ondas P, presencia de estas ondas desordenadas conocidas como ondas F, intervalos QRS, complejos QRS que se repiten a intervalos irregulares, ¿no? Y el diagnóstico básicamente depende del trazado electrocardiográfico. Como dice la guía europea de hace 2 años sobre fibrilación auricular, la confirmación mediante un electrocardiograma común y corriente de 12 derivaciones o una derivación única. ¿Cuál es esa derivación única? D2. Se recomienda para establecer el diagnóstico de fibrilación auricular y comenzar la estratificación del riesgo y el tratamiento. Hace mucho tiempo, cuando yo estudiaba en la facultad, como ustedes, entonces nos decían que la fibrilación auricular, si bien es cierto, molestaba al paciente,
pero es una arritmia completamente benigna que no mata al paciente, ¿no? Ese concepto fue cambiando con los estudios y con los años, y hoy en día se sabe, por ejemplo, que la fibrilación auricular, cuando se establece en el paciente, cuando aparece en el paciente, más que establecerse, cuando aparece, observen, la mortalidad se duplica. La mortalidad se duplica. La complicación más severa, más desesperante, por decirlo de alguna forma, de la fibrilación auricular es el accidente cerebrovascular. Las hospitalizaciones se incrementan, la calidad de vida y la capacidad de ejercicio también disminuye, y la función ventricular izquierda puede disminuir notablemente, porque los pacientes pueden desarrollar una taquicardiomiopatía, es decir, una cardiomiopatía dilatada secundaria a una taquicardia no controlada con el desarrollo de insuficiencia cardíaca aguda. De modo que tener fibrilación auricular tampoco es tan benigno como se creía, ¿no? De manera que cuando enfrentamos a un paciente con fibrilación auricular tenemos que estar atentos a los siguientes síntomas: palpitaciones, disnea, fatiga, dolor torácico, mareos, pobre capacidad de esfuerzo, síncope, ansiedad, tendencia a la depresión y desórdenes del sueño. Las evoluciones adversas son recurrentes hospitalizaciones, insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular, tromboembolismo, caída de la capacidad cognitiva, depresión, una caída también de la calidad de vida y aún muerte, como acabamos de decir, ¿no? Existen diferentes tipos de fibrilación auricular. Diferentes tipos de fibrilación auricular. La fibrilación auricular diagnosticada por primera vez, ¿no? Esta se refiere a aquella arritmia, aquella fibrilación auricular que nunca fue vista antes en el paciente y es la primera vez que está siendo diagnosticada. La fibrilación auricular paroxística es aquella que termina espontáneamente dentro de los 7 días o con una intervención o asistencia médica, pero antes de los 7 días. La evidencia sugiere que la mayoría de las fibrilaciones paroxísticas que terminan por sí solas lo hacen antes de las 48 horas o duran menos de 48 horas. La fibrilación auricular persistente se refiere a aquella que persiste más allá de los 7 días e incluso hasta los 12 meses, hasta el año. Pero aún se puede plantear, aún es una opción volver al ritmo normal. Y la fibrilación auricular permanente es aquella cuyo inicio no se conoce y no sabemos desde cuándo tiene el paciente, y el paciente y el médico están de acuerdo en que la fibrilación o la arritmia solamente se puede controlar la frecuencia cardíaca. Existen diferentes gatillos para el desarrollo de la fibrilación auricular. Los focos ectópicos, ¿no es cierto? Remodelación y fibrosis y un sustrato fibrótico persistente. Los focos ectópicos explican en su mayoría la fibrilación auricular paroxística. Estos focos ectópicos se suelen encontrar en la desembocadura de las venas pulmonares. La fibrilación auricular persistente ya demuestra cierto grado de remodelación del músculo auricular con presencia de fibrosis, mientras que la fibrilación auricular permanente o la persistente de larga duración hasta el año ya tienen una franca remodelación del músculo, una franca remodelación eléctrica del músculo con una fibrosis crónica, ¿no? Todas se desencadenan, como habíamos dicho, como habíamos mencionado ayer, por mecanismos de reentrada fisiológicos. Y en el caso de la fibrilación auricular permanente, estos mecanismos de reentrada fisiológicos son múltiples a nivel de ambas aurículas, no solamente de una aurícula, ¿no? Entonces, la reentrada ocurre en los focos ectópicos, en la fibrilación auricular paroxística a nivel de la desembocadura de las venas pulmonares, y en la persistente y en la permanente a nivel de la aurícula, solamente que el grado de fibrosis y el grado de remodelación es menor en la persistente. Hace tiempo ya se sabía que la fibrilación auricular guardaba cierta relación con algunas condiciones para producir complicaciones. Por ejemplo, el accidente cerebrovascular se relacionaba con fibrilación auricular.
la estenosis mitral, la hipertensión, la diabetes y la fibrilación auricular era más seria en los pacientes con 75 años, insuficiencia cardíaca. Todas estas características hacían que el paciente con fibrilación auricular estuviera predispuesto a accidente cerebrovascular. De esta forma, en la actualidad, esta es la tabla que con mayor frecuencia se utiliza para establecer el riesgo de accidente cerebrovascular en un paciente con fibrilación auricular, sea cual fuere su forma de presentación: paroxística, persistente, persistente de larga duración o permanente. Todas tienen el mismo grado de riesgo de producir accidente cerebrovascular, salvo la fibrilación auricular, que se presenta por primera vez, y en esta no está bien establecido si el riesgo de accidente cerebrovascular va a ser importante o si a esta se le puede aplicar esta tabla de Chas-Basque, ¿no? En Chas-2, en Chas-Basque Score, ¿no? En Chas-Basque es fácil, es sencillo de aplicar. C significa insuficiencia cardíaca, H hipertensión, A de edad, age 75 años o mayor, D de diabetes, S de que el paciente ya tuvo un DCB previo, sea este el más sencillo, un ataque isquémico transitorio o un verdadero infarto. Y BA significa enfermedad vascular, que el paciente tenga enfermedad arterial coronaria, que haya sido revascularizado, o enfermedad arterial periférica, ¿no? La última A se refiere a aquellos pacientes que están entre 65 y 74 años. A estos pacientes se les otorga un punto. Si el paciente tiene más de 75, se les otorga 2 puntos. ¿Por qué se denomina CHATS 2? ¿No? Porque es suficiente en un paciente varón que tenga 2 puntos para que sea tributario claro de anticoagulación. Y en la paciente mujer es necesario 3 puntos para que sea tributaria clara de anticoagulación. No significa que un paciente que tiene CHADS-VAS 0 o 1 no tenga riesgo. Significa simplemente que el riesgo de esos pacientes de embolizar es bastante menor que cuando ya empiezan a tener 2 o más factores de los que acabamos de mencionar. ¿Por qué es importante esto? Porque el CHADS-VAS nos va a indicar si el paciente requiere anticoagulación, ¿no? De manera que la la guía del 2024 europea dice: la anticoagulación oral se recomienda en los pacientes con fibrilación auricular con riesgo tromboembólico elevado para prevenir un DCB isquémico y un evento tromboembólico, ¿no? Eso es universalmente aceptado. Un score de 2 o más se recomienda como un indicador de riesgo tromboembólico elevado para iniciar la anticoagulación. La anticoagulación oral se recomienda en todos los pacientes con fibrilación auricular y cardiomiopatía hipertrófica. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? En todo caso de que el paciente tenga fibrilación auricular, le aplicamos el CHADS, pero aquí, en los pacientes que tienen cardiomiopatía hipertrófica o amiloidosis cardíaca, independientemente del CHADS-VAS, el paciente debe ser anticoagulado. O sea, a un paciente con cardiomiopatía hipertrófica o con amiloidosis, yo no le aplico el CHADS-VAS. Ese paciente tiene que ser anticoagulado sí o sí. Una reevaluación individualizada del riesgo tromboembólico se recomienda periódicamente a los pacientes con fibrilación auricular para mejorar su anticoagulación. ¿Cómo tratamos a un paciente con fibrilación auricular inicialmente diagnosticada o diagnosticada por primera vez? Primero tenemos que ver si el paciente está hemodinámicamente estable. Si está hemodinámicamente inestable, entonces lo que hacemos es controlar la frecuencia cardíaca, iniciar el control de la frecuencia cardíaca. Lo podemos hacer con digoxina o con beta bloqueadores, ¿no? El siguiente paso es fijarme si tiene, cuál es su fracción de eyección. Si su fracción de eyección es menor de 40, digoxina o beta bloqueadores son los indicados. Si su fracción de eyección es mayor de 40, beta bloqueadores, digoxina, ditación o verapamil
están indicados, ¿no es cierto? Podemos utilizar la combinación y si el paciente sigue con fibrilación auricular, podemos programar la cardioversión eléctrica. La cardioversión eléctrica. Si el paciente está hemodinámicamente inestable, ¿cuándo digo que está hemodinámicamente inestable? Cuando el paciente está en arresto cardíaco, cuando el paciente está en el marco de un infarto de miocardio o cuando la presión arterial de este paciente, la sistólica, es menor de 90. Ahí ya no pienso en digoxina, beta-bloqueadores ni nada, pienso en cardioversión eléctrica, ¿no? En el paciente con fibrilación auricular paroxística, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago con el paciente con fibrilación auricular paroxística? También debo tratar de controlar la frecuencia cardíaca a menos de 100 latidos por minuto. Después establezco su fracción de eyección. Por lo tanto, el ecocardiograma se vuelve importante. Si su fracción de eyección es baja, otra vez beta bloqueadores o digoxina o una combinación. Si no, beta bloqueadores, digoxina o una combinación. Después de eso, hablamos con el paciente. ¿Para qué? Para, aparte de controlar la frecuencia cardíaca, tratemos de controlar el ritmo cardíaco, es decir, podemos hacer cardioversión, ¿sí? En la fibrilación auricular paroxística. Si el paciente no está de acuerdo con la cardioversión eléctrica, utilizamos tratamiento antiarrítmico. ¿Cuál es el tratamiento antiarrítmico de elección para la fibrilación auricular paroxística? La amiodarona. Si su fracción de eyección es menor de 40, amiodarona. Si su fracción de eyección es menor de 40, está entre 40 y 49, amiodarona. ¿Sí? Si no tiene enfermedad cardíaca o tiene enfermedad cardíaca mínima, podemos utilizar propafenona aquí en el país. No tenemos dronedarona ni flecainida. Muy bien, entonces lo regresamos al paciente con fibrilación auricular paroxística a ritmo sinusal mediante medicación. Si no tiene enfermedad cardíaca, la propafenona en nuestra realidad sería de indicación. Luego le ofrecemos al paciente ablación. Eso lo podemos hacer después, sobre todo si hay recurrencias de la fibrilación auricular con síntomas. Se hace una decisión compartida con el paciente y se le ofrece ablación, ¿no? ¿Dónde se va a hacer la ablación? En las desembocaduras de las venas pulmonares. Por lo tanto, el tratamiento final definitivo de la fibrilación auricular paroxística es la ablación. La fibrilación auricular persistente, otra vez, el primer paso sigue siendo el control de la frecuencia cardíaca a menos de 110 latidos por minuto. El segundo paso es una ecocardiografía para ver su fracción de eyección. Si su fracción de eyección es menor de 90, beta bloqueadores o digoxina, una combinación. Si es mayor de 40, lo mismo o una combinación. Luego, me fijo si el paciente está hemodinámicamente inestable. Si está hemodinámicamente inestable, tengo que cardiovertirlo. Pero si está hemodinámicamente estable, le puedo ofrecer amiodarona, ¿no? Con las condiciones que sabemos. Fracción de eyección menor de 40, amiodarona. Fracción de eyección entre 41 y 49, amiodarona. Ausencia de enfermedad cardíaca, dronedarona, flecainida o propafenona. Y aquí también todavía se puede plantear la ablación en la persistente, aunque no es como en la paroxística, en que es clase 1, aquí se puede plantear la ablación. No siempre, ¿por qué? Porque no siempre hay éxito y a veces tenemos que quedarnos solamente con el control de la frecuencia. Y en la permanente, lo que hacemos nuevamente, nos fijamos, si el paciente tiene una fracción de eyección menor de 40, beta bloqueador o digoxina. Mayor de 40, beta bloqueador, digoxina, o podemos establecer diltiazem o verapamil. Si no se puede controlar la frecuencia cardíaca, se puede plantear hacer ablación del nodo auriculoventricular e incluso la colocación de un marcapaso. En estos pacientes no se hace tratamiento de ablación. Lo que se hace es controlar
controlar la frecuencia cardíaca y el otro paso, establecer el riesgo de tromboembolia en todos los pacientes con cualquier tipo de fibrilación auricular, salvo la fibrilación auricular diagnosticada por primera vez. Entonces, ese es el manejo en la actualidad de la fibrilación auricular. Ablación de indicación de paciente con fibrilación auricular paroxística. Control de frecuencia, de preferencia en el paciente con fibrilación auricular persistente. A veces se puede plantear ablación, depende de las condiciones, individualizar el caso. Y en la fibrilación auricular crónica, control de ritmo. Y a todos los tres tipos los anticoagulamos, salvo que de repente en un futuro la fibrilación auricular diagnosticada por primera vez también será tributaria de anticoagulación. Otra arritmia, en la fibrilación auricular, recuerden que las aurículas laten con una frecuencia superior a los 500 latidos por minuto, entonces es muy, muy alta esa frecuencia. Otra arritmia bastante frecuente que algunos dicen es un paso previo a la fibrilación auricular es el flutter auricular. El flutter auricular es una arritmia supraventricular en la cual las aurículas laten con una frecuencia de 300 latidos por minuto, pero tiene un mecanismo muy diferente. En la fibrilación auricular hemos hablado de múltiples mecanismos de reentrada. En el flutter auricular, el mecanismo de reentrada es un macrocircuito de reentrada, un solo circuito de reentrada, un macrocircuito alrededor de la válvula tricúspide. Ahí se establece, ¿no? El impulso puede girar en contra de las agujas del reloj y ahí nos produce el flutter típico, o puede girar a favor de las agujas del reloj y ahí nos produce un flutter atípico, ¿no? El flutter típico se caracteriza por estas ondas F mayúsculas, como ven ustedes aquí, en diente de sierra, ¿no? Parece un serrucho en diente de sierra. El flutter puede tener una conducción constante y parece no ser una arritmia, porque puede estar rítmico, o puede tener una conducción variable y nos produce una arritmia muy similar a la fibrilación auricular. El flutter atípico es este que está aquí, es un poco más difícil de diagnosticar, ¿no? Las ondas F mayúsculas no son tan claras como ven ustedes aquí, y ni en D2 ni en B1. La mayor frecuencia ocurre en el flutter típico. El flutter atípico suele ocurrir generalmente en personas que han sido operadas del corazón, en niños que han sido operados del corazón. El flutter también amerita anticoagulación y el tratamiento definitivo de elección del flutter es la ablación, es quemar o destruir el circuito generalmente a nivel del istmo cabo tricuspidio. A nivel del istmo cabo tricuspidio, a ese nivel se suele desarrollar la ablación en los pacientes con flutter auricular. Ese es el tratamiento definitivo. Mientras tanto, inicialmente también nos podemos fijar si un paciente con flutter auricular acude a emergencia, si está hemodinámicamente estable. Podemos cardiovertirlo eléctricamente y debemos también establecer su riesgo de embolia, porque también tienen un riesgo alto de embolia estos pacientes. El tratamiento definitivo, sin embargo, no es la cardioversión eléctrica. Estos pacientes no responden muy bien a los fármacos, a diferencia de la fibrilación auricular, porque este circuito, este macrocircuito, suele obviar el tránsito a través del nodo auriculoventricular. Entonces es muy difícil el control farmacológico del flutter. Generalmente es preferible cardiovertirlo eléctricamente y posteriormente proceder a la ablación. Ustedes entenderán que en ese sentido el electrocardiograma se vuelve fundamental, se vuelve vital en el paciente, sobre todo el electrocardiograma en la arritmia, porque si esto lo regresamos a ritmo sinusal y lo mandamos a ablación, el arritmólogo va a decir, ¿y dónde está tu arritmia? Pues aquí está. Y ahí se fija si es un flutter típico o si es un flutter atípico. Como dice la guía, entonces, la guía desde el 2019 dice, la anticoagulación, como en la fibrilación auricular, es recomendada para todos los pacientes con flutter auricular y fibrilación auricular concomitante. Entonces, a todos nos debemos anticoagular.
flutter o fibrilación auricular. La cardioversión eléctrica sincronizada se recomienda para los pacientes que estén hemodinámicamente inestables. No debemos esperar el tratamiento medicamentoso en el flutter auricular. Tanto en la fibrilación auricular como en el flutter auricular tenemos que preguntarnos si el paciente está hemodinámicamente estable. Si está hemodinámicamente estable, podemos intentar tratamiento farmacológico en la fibrilación auricular. Pero si no está hemodinámicamente estable, hay que hacer cardioversión. Recuerden que el flutter no responde muy bien al tratamiento medicamentoso y es preferible hacer la cardioversión eléctrica. Existen otras arritmias supraventriculares, otras taquiarritmias supraventriculares, en las cuales el mecanismo de reentrada es el predominante, ¿no? Dentro de estas está la taquicardia nodal. Las más frecuentes son la taquicardia que se produce en el nodo auriculoventricular y la taquicardia ocasionada por los síndromes de preexcitación, Wolff-Parkinson-White, o es lo mismo decir presencia de fascículos de conducción aberrante. La taquicardia de nodo auriculoventricular que se produce por reentrada en el nodo auriculoventricular se caracteriza por este trazado que está señalado en la diapositiva, por estas ondas P. Esta en realidad, aquí ustedes tienen una imagen de rama, de bloqueo de rama derecha. En realidad no es un bloqueo de rama derecha, sino esto es una onda P retrógrada que está modificando el QRS y que le da un aspecto de bloqueo incompleto de rama derecha. Obviamente aquí ustedes nos ven ondas P, no hay ondas P, y la frecuencia ventricular está cerca de los 150 latidos por minuto. Esta taquicardia de nodo auriculoventricular es bastante frecuente y el tratamiento también suele ser la ablación. ¿La ablación de qué? De la vía lenta. Se produce destrucción de esto y entonces de la vía rápida, se produce destrucción de esto y entonces el impulso eléctrico solamente pasa en un sentido. Un mecanismo similar, pero utilizando el nodo auriculoventricular como la vía lenta, es el que produce la taquicardia por reentrada por el síndrome de preexcitación de Wolff-Parkinson-White o presencia de fascículos aberrantes. El impulso eléctrico pasa primero por la vía lenta, luego regresa por la vía rápida y se establece un macrocircuito de reentrada. Nuevamente, cuando sospechamos de esto, sobre todo cuando tenemos complejos QRS un poco anchos y cuando la frecuencia cardíaca es muy rápida. Observen, aquí es 150 y aquí es casi de 300 latidos por minuto. Normalmente el impulso eléctrico circula en este sentido, primero a través del nodo B y luego regresa por la vía accesoria. Eso se conoce como conducción ortodrómica. En forma peligrosa puede circular primero en forma anterógrada por la vía accesoria y regresar por el nodo AB, y eso se conoce como conducción antidrómica y suele producir cuadros de fibrilación auricular o taquicardia ventricular. En ambas situaciones, que son las más frecuentes, en ambas situaciones el tratamiento de elección es la ablación. Se puede hacer destrucción, como les digo, de la vía rápida o aquí también del fascículo de conducción aberrante y se elimina la taquicardia. En las otras partes de la diapositiva tenemos la taquicardia auricular, caracterizada por presencia de ondas P, que son bastante menos frecuentes y difíciles de controlar. Esta es una taquicardia auricular, una taquicardia sinusal en la que una taquicardia auricular en la que ustedes ven ondas P y luego aparecen sístoles de difícil control. Esta es una taquicardia paroxística supraventricular, o también taquicardias conocidas como QRS estrecho, que pueden ser producidos más frecuentemente por los dos mecanismos que acabamos de mencionar: taquicardia por reentrada nodal o por taquicardia por presencia de fascículos de conducción aberrante. Este electrocardiograma de 12 derivaciones es vital enviarlo o transferir a un paciente para ablación con este electrocardiograma con el objeto de el análisis del electrofisiólogo para que le permita descubrir cuál es el sitio de la taquicardia supraventricular.
Entonces, ¿qué hago con una taquicardia de QRS estrecho? Que la mayoría de veces son taquicardias supraventriculares, ¿no? Primero me pregunto si el paciente está hemodinámicamente estable. Si está hemodinámicamente estable, entonces primero puedo hacer maniobras vagales o le doy adenosina endovenosa. Hay que saber aplicar la adenosina por si acaso. Si no responde a la adenosina, puedo utilizar verapamil o beta bloqueadores endovenosos. Si el paciente está hemodinámicamente inestable, no hay nada que discutir. Hay que hacer cardioversión sincronizada. Cardioversión eléctrica sincronizada. Entonces no debemos... La primera pregunta, entonces, ¿estabilidad o inestabilidad hemodinámica? Cuando digo que el paciente está hemodinámicamente inestable, cuando el paciente tiene una presión arterial sistólica menor de 90. Nuevamente la guía del 2019 dice, cardioversión sincronizada es lo recomendado en un paciente con inestabilidad hemodinámica para los pacientes con taquicardia con QRS estrecho. Si está hemodinámicamente estable, maniobras vagales primero, si no, adenosina después en esta dosis, o si no responde, podemos utilizar verapamil o dintiazem, ¿no? Esto es lo que les digo que puede ocurrir en un paciente con un síndrome de preexcitación, es decir, con la presencia de un fascículo de conducción aberrante y conducción ortodrómica, es decir, anterógradamente en forma anterógrada de aurícula-ventrículo a través del fascículo de conducción aberrante. ¿Qué se desencadena? Esto es una fibrilación auricular en presencia de preexcitación. A este paciente no se les ocurra darle medicación, no se les ocurra poner adenosina, menos verapamil, puede hacer paro. El tratamiento de elección, así este paciente esté hemodinámicamente estable, es cardioversión eléctrica. Ese es el tratamiento de elección. Bien, luego están las taquiarritmias ventriculares. Consideramos taquiarritmia ventricular a las extrasístoles ventriculares. Las extrasístoles ventriculares, porque como les he dicho, pueden producir mareos, palpitaciones, dolor torácico o pueden desencadenar taquicardias, taquiarritmias ventriculares. Una extrasístole ventricular, como la reconocemos en el electrocardiograma, se caracteriza por un QRS ancho de 0,12 segundos o más, un QRS que no se parece en nada al complejo QRS que lo precede, un QRS que no está precedido por ondas P y la pausa compensadora suele ser completa. La pausa compensadora suele ser completa. Estas extrasístoles ventriculares también se pueden producir en personas normales o se pueden producir por cualquier otra causa, por ejemplo, infecciones virales, por ejemplo, una muela picada, estrés, tensión emocional, etc. Puede ser un hallazgo aislado de un paciente completamente asintomático y entonces no amerita tratamiento. Si el paciente está asintomático, el mejor tratamiento es darle beta bloqueadores, ¿no? Ahora, ¿cuándo tener en cuenta las extrasístoles, la presencia de extrasístoles? En los pacientes con síndrome coronario agudo, en los pacientes con infarto de miocardio, ya sea con ST elevado o sin ST elevado. Cuando las extrasístoles en estos pacientes se presentan cada 2 o 3 latidos normales, en salvas de 2 o 3, o se presentan rítmicamente y en forma constante, ahí sí conviene tratarlos. ¿Y cuál es la droga de elección para el tratamiento de esas extrasístoles? La amiodarona. La amiodarona. Muy bien, ¿qué es esto, muchachos? ¿Qué es esto? ¿Aló? ¿No hay nadie? ¿Aló? Doctor, ¿Qué es? Fibrilación ventricular, doctor. No, es una taquicardia ventricular. La fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular se caracteriza así por ser esto, rítmico.
¿Se dan cuenta? Los QRS son rítmicos, a pesar de esto. Eso es una taquicardia ventricular lenta, pero los QRS son más o menos rítmicos. En cambio, la fibrilación ventricular, perdón, esta es la taquicardia ventricular, se caracteriza por ser rítmica. En cambio, observen, ese sí es un ritmo de fibrilación ventricular sumamente caótico. Sumamente caótico. ¿Qué hacen en las dos situaciones? ¿Qué hacen en las dos situaciones? A ver si el paciente esté hemodinámicamente estable, doctor. No. Bueno, pueden haber pacientes con taquicardia ventricular que estén hemodinámicamente estables, ¿ah? Puede ser. Hay pacientes que están con taquicardia ventricular. Esos son casos un poco más complejos que no los estudiamos en el pregrado, pero pueden haber pacientes. Pero si tú ves un paciente con taquicardia ventricular, ya no te preguntas si está estable o inestable. ¿Qué hacen? ¿Desfibrilar, doctor? Cardioversión eléctrica, sí, señor. Le chocas, ¿no? Porque, ¿a qué viene esto? Porque cuando ustedes vean una taquicardia con... ¿Y cómo está el QRS aquí? Ancho, ¿cierto? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Sumamente ancho. Aquí también está ancho. Y si tú ves un paciente con un QR, esto les he dicho que es una fibrilación auricular. Aunque ustedes no crean, esto es una fibrilación auricular. Pero ¿cómo está el QRS? Ancho. Doctor. Está ancho. La otra característica de estos QRS es que no, a diferencia de una taquicardia ventricular, estos no se repiten en forma regular. Observen, estos QRS son irregulares. ¿También no? Sobre todo aquí se nota bastante, acá también. ¿Sí? Entonces, la moraleja de esto es que cuando ustedes tengan una taquicardia con QRS ancho, no esperen. Buena observación la del doctor Aragón y decir, ver si está hemodinámicamente estable. No, señor. No. Una taquicardia de QRS ancho tiene que ser cardiovertida. ¿Está claro? O sea, no importa si después le dicen, uy, ya es cardiovertida una fibrilación auricular. ¿Qué importa? Era de QRS ancho. Y eso lo dice la guía y nadie les va a criticar por eso. ¿Está claro? ¿Entendido? Sí, doctor. Muy bien. Muy bien, muchachos. Fin de curso. Ha sido un gusto compartir este tiempo con ustedes. Espero que la mayoría pase. Vuestro delegado me ha explicado vuestra situación. Eso no significa que yo tal vez haga un examen un poco más asequible, pero no significa que yo les haya regalado la nota, o que les vaya a regalar la nota. Los que aprueben saben que se lo merecen y los que desaprueben, lo siento, tienen otra oportunidad al siguiente semestre. Y esperemos que vayamos adelante. Siempre es importante formarse bien en medicina, muchachos, siempre. Ok, si tienen alguna pregunta. Yo, doctor, tengo una pregunta. Ok, a ver. Esas dos últimas taquiarritmias que vimos, tanto la fibrilación ventricular y la taquiarritmia ventricular, son equivalentes, creo. Hay una palabra cuando son equivalentes a paro cardíaco, creo que también por eso se desfibrila. Sí, o sea, no, sí y no. Como les digo, hay situaciones, si alguno de ustedes estudia electrofisiología, se vuelve cardiólogo y estudia electrofisiología, ¿cómo salgo de acá? No le pongo escape, no, nada. El botón que está al lado de la cámara, doctor, que está en azul. ¿Este? Sí. Ya está. Entonces, como les digo, en realidad, si quisiéramos hacer solo arritmias, podríamos ocuparnos solo de arritmias todo el semestre, ¿no? Lo que hemos hecho es simplemente escoger lo más frecuente, como es la fibrilación auricular, la taquicardia paroxística supraventricular y los síndromes de preexcitación. Pero su pregunta, doctor, es bastante, ¿cómo le diría? Es bastante pertinente. Y como le dije también al doctor Aragón, hay pacientes con taquicardia ventricular que vienen caminando a la emergencia y vienen solo por palpitaciones. Solo por palpitaciones. Esos pacientes
pueden estar así meses o años inclusive, y necesitan ablación. Y necesitan ablación. Y entonces hay trazados electrocardiográficos que son conflictivos y que a veces ustedes no los pueden, nosotros no lo podemos distinguir de si es una taquicardia paroxística supraventricular, ¿no? O una taquicardia ventricular con un QRS discretamente estrecho, ¿no? Pero el arritmólogo, y cuando uno ya tiene cierto grado de experiencia, también uno puede darse cuenta de que es una taquicardia ventricular. Y esos pacientes responden bien a verapamil, sobre todo si su fracción de eyección no es baja. Se les da verapamil, pero ese no es el tratamiento de elección, el tratamiento de elección es la ablación con radiofrecuencia. Entonces, no todas las taquicardias con QRS ancho van a ser sometidas a cardioversión. Debieran ser sometidas todas a cardioversión eléctrica. Y nadie les va a decir nada. Ahora, recuerden bien que las taquicardias ventriculares son rítmicas, mientras que la fibrilación ventricular es completamente arrítmica, ¿no? A ver, vamos a ver otra vez para que ustedes puedan ver. Miren, ese es un QRS ancho, pero esto es completamente arrítmico, irregular. No se ve esos diapos, doc. Ah, la pucha. Aquí está, ¿ves? Esta es una fibrilación ventricular. Aquí no hay que por qué perder tiempo. Ese paciente hay que cardiovertirlo inmediatamente. Ahora, estos pacientes pueden venir estables, pero también pueden venir inestables. O sea, el paciente con taquicardia ventricular puede estarse muriendo o puede estar de pie frente a ustedes y estar con una taquicardia ventricular. En ambos casos, nadie les va a decir nada si lo cardioverten, pero vean que la taquicardia ventricular es regular, ¿no? A diferencia de esto, que parece una taquicardia ventricular, pero si ustedes son acuciosos, observen aquí, los QRS se repiten a intervalos irregulares, ¿sí? Pero, como les digo, si ustedes cardiovierten esto, vale, pucha, has cardiovertido una fibrilación auricular, no importa. Eso está considerado en la guía, porque incluso los expertos dicen que a veces es muy difícil distinguir una taquicardia ventricular de una fibrilación auricular preexcitada. ¿Ya? ¿O su duda era otra? Sí, era eso, doctor. Es que yo leí una parte donde estas dos, especialmente estas dos, la taquicardia ventricular y tanto la fibrilación ventricular, eran equivalentes a paro cardíaco, doctor. Eso es... En algunos casos sí. En algunos casos sí. No todo es absoluto en medicina, doctor. Pero en algunos casos sí. En algunos casos, si usted ve, por ejemplo, ¿cuándo sería esta taquicardia ventricular, esta taquicardia ventricular, equivalente a un paro cardíaco? ¿En qué situación? Por ejemplo, en un síndrome coronario, en un infarto del miocardio. El paciente está cursando con infarto y de repente le hace esto, ese paciente va a pasar de esto a esto. Y entonces va a ser paro. ¿Sí? Hay taquicardias ventriculares que le producen gasto cardíaco, le producen presión arterial. Sí, doctor. Hay taquicardias ventriculares, aunque usted no lo crea. Sí. ¿Hay taquicardias ventriculares en niños? Sí, doctor. Hay taquicardias ventriculares en niños que están caminando con su taquicardia a pesar de que usted no lo crea. Eso es un poco más complicado de explicar, pero es importante que ustedes lo sepan. O sea, en la mayoría de los casos usted tiene razón.
Si usted ve esto en un monitor, en un paciente críticamente enfermo, que está cursando con infarto, que está cursando con shock séptico, shock hipovolémico, o que está hemodinámicamente está inestable, usted ve esto, eso es sinónimo de paro. Estoy de acuerdo con usted. Pero es posible que hayan pacientes que estén caminando con trazados como este, sí es posible, doctor. Es un poco más complicado de explicar, pero sí es posible. ¿Ya? Ok, doctor, sí, entendí. Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta con respecto a al menos las arritmias de origen de fibrilación auricular, perdón. Perdón, no te escucho bien. Sí, doctor, disculpe. Con respecto, digamos, al tratamiento de las extrasístoles supraventriculares, por ejemplo, usted nos indicó que si estos pacientes no presentan una cardiopatía acompañada, es diciendo preferible el tratamiento, mientras que sí se le da el tratamiento. Pero al final, doctor, también usted explicó que, ¿cómo se llama? Que el tratamiento de elección va a ser la ablación. Entonces, al final, estos pacientes, independientemente de su estado, ya le demos fármacos, no siempre le vamos a tener que hacer la ablación al final. No. Esa es una buena pregunta. O sea, no siempre, ¿ya? Ocasionalmente, y eso les va a pasar, puede haber un paciente con extrasístoles supraventriculares o incluso ventriculares que las tenga solo por un tiempo. Por ejemplo, pacientes con hipertensión arterial pueden desarrollar extrasistolia supraventricular o ventricular frecuente. Y a veces el tratamiento no está... ¿Cómo salgo de esto? ¿No ven esto ustedes? No, doctor. Doctor, no. Ya, bueno. Ya. Entonces les sigo diciendo, ocasionalmente el tratamiento no está en darle pastillas para la arritmia, sino mejorar su tratamiento de la presión. Controlan adecuadamente la presión y el paciente mejora, desaparece su arritmia. Igual pasa con las extrasístoles supraventriculares. Esa es una buena pregunta. ¿Por qué? A veces pueden haber extrasístoles supraventriculares en un paciente que tiene una muela picada, que tiene parasitosis. Y es que el corazón está reaccionando a otras cosas. Es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque me da pie para decirles a ustedes, cuando vean un electrocardiograma o un paciente que tiene extrasístoles, primero pregúntense por qué tiene extrasístoles. ¿Sí? Sobre todo en un paciente hospitalizado, por ejemplo. ¿Por qué está haciendo extrasístoles ventriculares? ¿Tendrá el potasio bajo? ¿Tendrá el calcio bajo? ¿Tendrá acidosis? De tratar la extrasístole o la arritmia. ¿Por qué? Vuelvo a repetirles por enésima vez. No hay ningún solo antiarrítmico que haya mejorado la sobrevida de los pacientes. Y a veces dar un antiarrítmico puede resultar más problemático que dejarlo sin tratamiento. Lo que hay que hacer es tratar de identificar cuál es la causa de la extrasístole. Después, en otras oportunidades, las extrasístoles pueden ser muy frecuentes. ¿Cuándo decimos que son muy frecuentes las extrasístoles? Cuando la carga, lo que decimos, la carga de extrasístole en el Holter es mayor del 10% de todos sus latidos en 24 horas. Para eso necesitaría usted hacerle un Holter. En ese sentido, cuando es mayor del 10%, sí pueden tener repercusiones cardíacas y ahí sí se aconseja tratar la extrasístole. Está bien, doctor, muchas gracias. Sí, doctor. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Están haciendo buenas preguntas. Ok, muchachos. Entonces, nuevamente, ha sido un gusto. Nos vemos mañana para resolver la prueba a la misma hora. Nos vemos mañana a la misma hora o un poquito más temprano quieren. Pero es media hora mañana, ¿no? A las 4, ¿está bien? Sí, doctor. De 4 a 4:30, ¿sí? Ya, Ok. doctor.
Mañana entonces a las 4, ¿ya, muchachos? Ya, doctor, hasta Abrazo a mañana. todos, cuídense. Muchas gracias, doctor. Adiós, que les vaya bien.